Bueno, buenas tardes a todos. Si os parece, empezamos esta mesa redonda. Me presento, mi nombre es Carlos Baisauli, estoy de director del Centro de Experiencias que Cajamar tiene en Paiporta, en Valencia. Antes hemos tenido a Ramón, nos representa en Las Palmerillas, en Almería. Y bueno, dejarme que presente un poquito esta mesa, una mesa de lujo. La verdad es que los ponentes son de alto nivel, a todo el parecer. Vamos a hablar de tomate, ¿no? De la innovación en tomate. ¿Por qué? Pues porque el tomate en esta edición, en esta 17ª edición de la Fruit Attraction, forma parte del producto estrella, y por lo tanto va a ser un escaparate internacional de frutas y hortalizas organizado por IFEMA en Madrid. El tomate, yo quiero recordar que es una de las principales hortalizas más consumidas en España. Representa, fijaros, el 24, es un dato reciente, 24,23% del consumo de hortalizas frescas en los hogares. Un promedio de 12 kilos per cápita y año en el ámbito doméstico y 2 kilos se desplazan fuera de casa. Solo en el 2024 el consumo creció también un 6,25% respecto al año anterior. Con estos datos, uno lo que tiene que pensar es que cuando abre la despensa se va a encontrar con tomate transformado, y si abre la nevera, pues se va a encontrar, o está madurando fuera, que es como a mí me gusta tratar el tomate, pues todo el mundo va a tener tomate en casa. Yo que vengo de zona citricultura, antiguamente en la época de clementinas y de naranjas, uno siempre tenía naranjas en casa, ahora no, ahora tiene otras muchas cosas. Pero el tomate, fijaros que continúa siendo protagonista. Bueno, quiero presentar de forma muy rápida, porque voy a pedir que sean ellos los que se presenten, como digo, a esta mesa. A mi izquierda tengo a Toni Granell, que es profesor de investigación del CSIC. Tiene un extenso currículum, como podéis imaginar. Él trabaja como investigador en el IBMCP, que es el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas en Valencia, en la Universidad Politécnica. Y yo destacaría, en la línea de lo que vamos a hablar hoy, que desde el 2006 su principal interés ha sido la calidad en frutos, utilizando el tomate como sistema modelo. Nos dejamos la Arabidopsis y nos vamos al tomate como modelo, que eso yo creo que es un logro dentro de los mejoradores. Y ha coordinado para ello diferentes proyectos europeos. A mí me gustaría que Toni, en vez de dar la vuelta a todos, pues que nos cuente algo más, alguna cosilla más en unos minutos de lo que representa su línea de investigación y en el centro en el que trabaja. Toni. Vale. Bueno, gracias, Carlos. Es un placer estar aquí. Eh, para mí el tomate ha sido el sistema modelo para estudiar la calidad de las frutas, ¿vale? Es el ejemplo paradigmático. A menudo se dice de que el tomate ha pedido la calidad organoléptica, el sabor, y el desafío del laboratorio en los últimos años ha sido identificar cuáles eran los motivos, ¿no? Hemos hecho una aproximación genética, intentando identificar variedades con sabor y viendo qué es lo que les proporcionaba el sabor. Y hemos hecho también una aproximación, digamos, genómica, intentando entender los genes responsables de esa pérdida del sabor, dónde había que encontrarlos y qué compuestos, porque no se sabía ni siquiera qué compuestos contribuían al sabor del tomate. Ahora sabemos que son unos azúcares, unos ácidos y sobre todo unos compuestos volátiles, como 20 compuestos aromáticos que juntos nos permiten a nuestro cerebro identificar esto es el sabor del tomate, ¿no? Entonces, nuestro esfuerzo en los últimos años ha sido identificar qué es lo que tenemos que hacer para aumentar esos compuestos volátiles en cualquier variedad de tomate con objeto de tener mejor sabor. Después hemos hecho mucho trabajo también en colaboraciones con empresas de mejora y con el sector productivo para mejorar también la tolerancia a las altas temperaturas, que es uno de los estreses, digamos, circunstancias en las que el tomate deja de producir frutos. Y en proyectos precisamente en los que ha participado Cajamar hemos intentado averiguar cómo poder producir tomates a altas temperaturas, y esos desarrollos, esas fuentes de variabilidad, marcadores asociados, lo hemos transferido a empresas del sector que están ahora introduciendo sus variedades, con lo cual esperamos poder enfrentarnos mejor a esos estreses, ¿no? Pero yo creo que yo resumiría que lo importante de nuestra actividad ha sido trabajar en colaboración con el sector productivo, con los agricultores y también con los mejoradores de las empresas de semillas. De la forma que la academia, de donde yo trabajo,
puede aportar conocimiento y ellos pueden aportar otra parte del conocimiento, con la idea de mejorar la sociedad y el producto. Gracias, Tony. El segundo participante de la mesa es Paco Petit, es el director del Departamento Técnico de ANOVE, dentro del marco de las actividades correspondientes a la protección y transferencia de la tecnología del material vegetal. Yo preferiría que Paco, la verdad es que hacía años que no nos veíamos, nos conocías de hacía mucho tiempo, nos hemos alegrado un montón los dos de habernos reencontrado, y a mí me gustaría que nos contase un poco más de ANOVE, a la que quiero agradecer la labor y la colaboración que ha tenido con nosotros en el desarrollo de algunos proyectos que Tony nos contará luego, y sobre todo el participar en esta mesa. Gracias, Carlos. Tú has hablado antes de lujo, pero el lujo es para mí estar aquí de nuevo y después de tantos años, desde el año 97. Ya han corrido unos cuantos. Poder verte de nuevo y estar aquí, charlar y debatir en torno a esta hortaliza tan importante que es el tomate, ¿no? Tomate para nosotros, para nuestra asociación, ¿no? Para ANOVE, para las compañías, las empresas que se dedican a la innovación en material vegetal, la obtención de nuevas variedades, en el cual pues tienen integradas determinadas funciones, actividades dentro de su scope, dentro de la compañía. La investigación, fundamental, son empresas integradas que investigan, desarrollan y al final pues, ven a la luz toda esa aplicación práctica que trasciende más allá de la propia obtención, trasciende al agricultor, trasciende a la sociedad, trasciende a la cadena de producción. Al final, la mejora vegetal de estas compañías permea en toda nuestra vida, ¿no? Y tenemos múltiples ejemplos de ello. El tomate, fíjate la importancia que tiene, porque bueno, pues el foro en el que estamos es un foro de tomate. Actualmente la Fruit Attraction es la Fruit Attraction del tomate. Y el tomate es fundamental para nuestras compañías, sobre todo para las compañías de hortícolas, ya que ANOVE no solo integra a compañías de hortícolas, sino a todas las especies de forma general. Por eso representamos a más del 90% de la obtención en España, ¿no? Pero dentro del tomate, fíjate que dentro de la sección de hortícolas, una parte de lo que es la asociación, no hay ninguna compañía que tenga el tomate fuera de su objetivo de mejora. Para que veas la importancia de la hortaliza, ¿no? Muy bien, Paco. En tercer lugar tenemos a Juan Jesús Lara, que es gerente de CASI. CASI es la cooperativa San Isidro, que está especializada en tomate, es líder en producción de frutas y hortalizas, no solo hace tomate, hace otras cosas, pero yo creo que los que la conocemos de hace tiempo, para mí CASI es tomate. Ya tiene más de 70 años la empresa y domina todas las tipologías y sistemas de producción en tomate. Y pues bueno, le pediría a Juan Jesús, como gerente, que nos contase algo más de lo que es CASI, esa cooperativa referente en el mundo del tomate fresco. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí y evidentemente compartir ideas con los demás ponentes. Y bueno, CASI es una cooperativa que tiene más de 80 años de historia. Este año hacemos 81 años. Y bueno, solemos comercializar en torno a 250 millones de kilos por temporada, que lo que significa el número de exportación prácticamente el 50% del tomate español. Y bueno, aunque hablaremos más tarde de las condicionantes geopolíticas en las que nos encontramos ahora mismo, pues sí que es un momento bueno para aprovechar que el tomate sea el producto estrella de la feria y sobre todo para potenciar esos valores que nos hacen promocionar el tomate a otro nivel. Muy bien. Y si importante es CASI en lo que es el tomate en fresco, pues lo es Pronat, con Joaquín Sánchez como su director de la empresa Pronat, que también es una sociedad cooperativa, en el que Joaquín lleva más de 21 años y si CASI es el tomate de consumo en fresco, ya digo, cerca del 80% del tomate de industria se desarrolla en Extremadura y de ahí un 10% lo cultiva o lo transforma Pronat. Cuéntanos algo más, Joaquín. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues Pronat. Empezamos en el 2004 con el principal objetivo de hacer la primera transformación del tomate fresco en los distintos derivados, ¿no?
Empecé con la dirección comercial, luego hace 2 años con la subdirección de la empresa, aparte de seguir llevando la parte comercial. Con el paso de los años, al final lo que hemos intentado diversificar lo que es la compañía, porque la producción se centra en 2 meses, en los 2 meses de verano. Entonces hemos intentado ir diversificando para intentar optimizar la producción y sobre todo para intentar retener el personal, ¿no? Entonces nos hemos metido en otros cultivos, en dar otro valor haciendo salsas. Siempre hablamos de en formato industrial, nunca en formato retail, pero cada vez diversificando más para intentar dar más actividad a la compañía. Muy bien, si hablamos de innovación en tomate, pues qué mejor que abordar, digamos, la parte de la mejora genética. Tony ya nos ha avanzado algo porque su mundo es ese, el de la mejora genética, como biotecnólogo. Y yo la verdad es que creo que está habiendo una transformación en lo que es mejora genética. Antes nos preocupábamos solo de lo que era por las resistencias a plagas y enfermedades, pero ahora mismo las condiciones abióticas cada vez están ganando un mayor protagonismo. Yo lanzaría una pregunta y es ¿en qué línea se está moviendo el sector de la investigación en cuanto a esas soluciones para la mejora genética? A Tony. Sí, bueno, pues yo creo que intentamos cubrir todos los aspectos que son relevantes para producir tomates de calidad en condiciones, digamos, diversas, ¿no? Una de las amenazas actuales es las del cambio climático, lo que permite que normalmente resultan en temperaturas altas o extremas, en cualquiera de los casos, en una escasez de agua o exceso de agua. Y todas esas cosas se pueden intentar abordar seleccionando materiales que sean más tolerantes a las altas temperaturas o a las condiciones extremas. Y en ese sentido, estamos en un momento dulce, ¿no? En el sentido de que tenemos el mayor conocimiento que nunca haya habido de las bases genéticas de esos caracteres. Tenemos información de la constitución genética de los materiales que son más resistentes y cada vez más tenemos información de qué genes o qué regiones, qué marcadores van ligados a poder utilizarlos en mejora para mejorar la tolerancia a las altas temperaturas, a la escasez de agua, a la salinidad. Y después, recientemente, hemos tenido la suerte de que no solo somos capaces de leer bien el genoma y interpretarlo, sino que tenemos además herramientas para poder introducir esas modificaciones casi a la carta para poder editar esas tecnologías nuevas de edición genómica que la Unión Europea aún está intentando ver si las aprueba, mientras que en otras partes del mundo ya están completamente aprobadas y una legislación permisiva que permite a las empresas mejorar sus variedades. Y ahí es donde hay avances significativos en nuestro entorno, en la investigación mundial, pero también en los grupos españoles. Hay empresas como InMadeInPlant que ha desarrollado tecnología que se puede utilizar para editar plantas para caracteres, en el caso de tomates, de calidad del fruto, de composición nutricional del fruto y de tolerancia a los estreses, tanto bióticos como abióticos. Yo creo que esas serían las tendencias, digamos, más en las que se está desarrollando mejor en la investigación, tanto académica como en colaboración con empresas. Yo creo que en el caso de tomate es paradigmático en el sentido de que la colaboración público-privada aquí normalmente abre, digamos, nuevas avenidas para mejorar, en la que la academia puede poner, digamos, un esfuerzo grande en orientar su investigación cara a solucionar los problemas que hay en el sector. A Paco Petit, como representante de las empresas de ANOVE, ¿no? ¿Cuál es la oferta real de estas empresas? ¿Qué es lo que nos están ofreciendo en cuanto a mejora genética en tomate o nuevas posibilidades en el tomate? Mira, va en la línea un poco que está comentando también Tony. Vamos a ver, estamos hablando de 65 compañías público-privadas, 5 de ellas, prácticamente todo el arco del levante español está representado a nivel público dentro de ANOVE y enfocan dentro de sus objetivos de mejora de forma
prioritaria, como tradicionalmente y a lo largo de tantos años han venido realizando. Por supuesto, resistencia a plagas y enfermedades es algo básico para cualquier mejorador. Intentar solucionar de forma constante los problemas que aparecen en el campo, pues para que el agricultor pueda de una forma razonablemente productiva mantener su rentabilidad es fundamental. Y basado en eso, mejorar incluso la producción de esas variedades y además desde un enfoque también desde el punto de vista un poco más sostenible. Ten en cuenta, y además te pongo un ejemplo, ¿no? En el ejemplo de Almería. Almería tenemos tomate bajo invernadero solar, invernadero de clima pasivo en el que aprovecha las condiciones naturales de luz, temperatura que tenemos en el ambiente. Y desde que se trasplanta tomate, aproximadamente, ahora están recién trasplantados, Jesús, ¿no? Desde mediados de agosto hasta... Depende del ciclo, tenemos ciclos cortos, medios y largos, pero puede ocupar probablemente desde la plantación mediados de agosto hasta algunos, incluso hasta recolecciones hasta mayo, abril, mayo. Ten en cuenta el clima cambiante que hay en todos esos espacios de tiempo. Y la planta tiene que estar adaptada a esa situación para mantener una cierta garantía de rentabilidad y sostener todo ese problema de plagas y enfermedades. Tienen que ser variedades cada vez más resilientes, precisamente por eso. Los climas son cambiantes. Desde primavera no llueve. Las altas temperaturas a las que tenemos sometidos ahora en el primer ciclo de cultivo y el estrés térmico de bajas temperaturas que tenemos después requieren de unas necesidades en mejora. Y eso significa innovación, pulmón, de forma constante, estar invirtiendo en nuevas variedades. En los últimos 30 años estamos hablando que se han aportado al mercado más de 80.000 nuevas variedades. Y en tema de tomate, en el último año está registrada en la CPVO, en la Oficina de Variedades Comunitaria, 400 nuevas variedades en Europa en tomate. Significa que esa parte de innovación que transfiere principalmente al agricultor es fundamental para que el agricultor pues, pueda sostener ese esfuerzo productivo y que pues, siga manteniendo esa rentabilidad en la producción. Después, otro punto de vista que cada vez pues, toma más relevancia, no cabe duda, pues la mejora nutricional de los productos, ¿no? Ya cada vez tenemos más presencia, ya no solo con las nuevas tipologías, sino con las existentes también. Mejora de concentraciones de licopeno, vitaminas, aumento de vitamina A, vitamina C en frutos. Quiero decir, viene también un poco la mejora vegetal a complementar o a solucionar problemas también biomédicos que la sociedad de alguna forma necesita, ¿no? Y después el trasfondo de la necesidad de producir al final más con menos recursos es algo fundamental también dentro de esta... ¿A través de qué? Ya lo ha introducido también Tony, ¿no? A través de las nuevas tecnologías, a través de las nuevas técnicas de edición, que esperemos que la legislación que ya tenemos ahí pues nos dé un empujoncito y nos permita pues aprovecharla en beneficio de la producción. Yo ahora lanzaría la pregunta a Juan Jesús y a Joaquín, cada uno en el sector que representáis, el consumo en fresco, la industria. Yo creo que tanto Tony como Paco nos han dicho ya muchas cosas, ¿no? Pero, ojo, al final sois vosotros los que tenéis que dar la cara, los que al final vais a tener que utilizar estas variedades y bueno, ¿cuáles son vuestras necesidades reales, ¿no? Si se suplen con lo que ellos han dicho o seguramente tenéis algunas necesidades más. A ver, desde el punto de vista de Casi durante los últimos 10-15 años ha hecho un esfuerzo muy grande en el tema de innovación. Desde hace 5 años o 4 años y medio tenemos un invernadero de I+D que utilizamos para testar todo ese catálogo de semillas que vienen todos los años nuevos. Y bueno, hace 7 u 8 años apareció el virus del rugoso, un virus muy problemático para las fincas. Y bueno, aunque las casas de semillas han acelerado este proceso de innovación y de genética nueva, todavía hay variedades que no han conseguido tener esa resistencia. Y hoy en día, no solo en la zona de Almería, donde nosotros producimos, sino en otras zonas como Murcia, Extremadura, Valencia, pues todavía está siendo un verdadero quebradero de cabeza. En el tema de la innovación, evidentemente es muy importante para no solo las empresas, sino para el sector. Por ejemplo, este año testamos más de 200 variedades de semillas y seleccionamos únicamente las que creemos que pueden ser el tomate del futuro.
Evidentemente, dentro de una cooperativa que defiende el interés de unos agricultores comunes, de pequeños agricultores que comercializan su producto, sobre todo en la Unión Europea, lo que buscamos, lo primero es que el producto sea rentable. Para que sea rentable el producto tiene que producir una serie de kilos y una seguridad trasladada a un precio que intentamos mantener en la comercialización. Y por otro lado, también necesitamos que nuestros clientes vayan en consonancia a lo que se produce en la finca. Y todo esto se consigue con un proceso de innovación constante que estamos desarrollando dentro de la cooperativa. Joaquín. A nivel industrial, bueno, un poco suscribo lo que ellos aportaban, ¿no? De variedades que sí, que sean resistentes a ciertas enfermedades, plagas, por las restricciones de uso de ciertos, a nivel europeo, de ciertos plaguicidas, cada vez tenemos que buscar variedades que sean resistentes a virus que en nuestra zona son muy importantes, como es el Fusarium, o a otro tipo de enfermedades. Entonces, con esas mejoras, bien, las casas están trabajando en ello. Hay ya bastantes variedades que son resistentes a los Fusarium de los distintos tipos, ¿no? Pero no todas se comportan igual. Y luego también mirando al mercado, al final el mercado lo que nos está pidiendo, nuestra materia prima que le aportamos, son productos que tengan, y debemos de diferenciarnos con otros países productores, que es que no tienen las mismas reglas del juego que nosotros. Entonces ahí debemos de aportarle una seguridad alimentaria, bien, vía cumplimiento de la normativa europea de pesticidas y metales pesados, y luego aparte en los productos, las cualidades que aportan nuestros productos para la elaboración de su producto final, que sea con buen color, que tenga una alta viscosidad. ¿Por qué? Porque el mercado cada vez más está pidiendo limpiar etiquetas en la utilización de almidones y espesantes para las salsas, ¿no? Entonces, si tú utilizas productos que te aportan una alta viscosidad, porque la materia prima, entonces te ahorras ese tipo de añadir esos ingredientes que te ayudan a tener un producto final de más calidad. Apuntaba también antes el tema del licopeno. Nos piden con alto contenido en licopeno, sobre todo hay ciertos mercados que te lo demandan más que otros, ¿no? Y luego aparte tenemos que conjugar el rendimiento industrial, ¿no? Que tengamos unas variedades con alto Brix, para que a nivel productivo sea ventajoso, pero que también nuestro agricultor tenga unos altos rendimientos en campo, ¿no? Entonces, dentro de toda esa costelera, el buscar e ir, digamos, trabajando en las distintas vías para probar todas esas variedades que las distintas casas de semillas nos van aportando, que nosotros estamos abiertos a la utilización de ellas y vamos probando para ver cuál se adapta mejor a las condiciones climáticas de nuestra zona. ¿Por qué? Porque en Extremadura las altas temperaturas que estamos sufriendo últimamente, sobre todo durante la noche, hace que el aborto floral sea elevado, ¿no? Entonces, esas semillas que nos lleven a una resistencia mayor a las altas temperaturas también es muy importante para nosotros, ¿no? Porque nos afectan todos los otros rendimientos del agricultor, sobre todo una materia prima de calidad para nosotros mayor, ¿no? Entonces, en ese sentido... hemos visto que al final el tomate es amigo de las familias, que el consumo per cápita se mantiene. Los datos nos dicen que incluso ha habido un cierto incremento en el consumo del tomate, pero yo creo que en algún momento parecía que había una especie de pequeña recesión, que la gente no estaba como satisfecha, no sé, con el sabor del tomate, ¿no? Yo creo que eso ha hecho cambiar bastante, pero vuestra opinión, ¿no? ¿Qué podríamos hacer, ¿no? Y ahora ya os dejo libres para contestar cada uno. ¿Qué podemos hacer para conseguir mantenernos con ese consumo per cápita, con esa cantidad de tomate que las familias consumen, la restauración, en definitiva el mercado? Y qué soluciones podemos aportar para conseguir que esto vaya más? Toni, tú, por ejemplo. Yo creo que es una cuestión, primero, de educación a nivel de la familia, educar que los niños coman frutas y verduras, ¿no? ¿Cómo consigues que un niño coma fruta y verdura? Aparte de, porque no puedes utilizar argumentos de la salud, ¿no? Pues que la fruta y la verdura esté buena, ¿no? Yo creo que aquí el recuperar el sabor es importante, porque es más difícil de convencer a un chaval que coma algo que no sabe a nada
que algo que es dulce, por ejemplo, que es el principal atractivo hacia las frutas de sabor. Pero sobre esto hay que construir el sabor. Yo creo que eso es importante. Después, a nivel de la familia, que evidentemente el bolsillo es importante, el mejorar la productividad en condiciones donde la productividad no es tan alta como se desearía es otra cosa importante, ¿no? O sea, al final es el precio y la calidad lo que hace que uno compre más caro porque le gusta el producto, o al final se ve obligado a comprar barato porque no puede comprar otra cosa. Entonces, si podemos compatibilizar las dos cosas de tal forma que normalmente en mejora de la calidad siempre ha habido y parecía que había una especie de ligamiento genético, que cuando uno primaba la calidad disminuía la producción. Por ejemplo, cuando aumentan los BRICS, casi siempre disminuye la producción. Parece que había... Pero incluso el dulzor, que muchas veces va asociado a los BRICS. Ahora, por ejemplo, sabemos que hay compuestos volátiles que engañan al cerebro y dicen esto está más dulce y sin embargo no tiene más azúcar. Con lo cual, superar el que una cosa sea dulce no tiene el inconveniente de que vaya a disminuir la producción. Es decir, que si ponemos dinero en investigación, que los grupos trabajen en colaboración con las empresas para desarrollar variedades que sepan mejor y que se produzcan mejor, e incluso en las condiciones, es la forma. O sea, el dinero y lo bueno que está. Esos son los objetivos básicos de mejora, ¿no? La fórmula es muy sencilla, lo difícil es hacerlo. Pero creo que ahora estamos mejor preparados que nunca para hacerlo. Conocemos mejor que nunca las bases genéticas de los caracteres. Hay empresas del sector que sabemos que priman la calidad ante la calidad, incluso producen menos porque estresan las plantas y en ese estrés limitado la planta acumula más azúcares y más sabor, ¿vale? Entonces, eso tiene un mercado y unos clientes, ¿no? Después está el cliente general que a lo mejor no le interesa tanto el sabor. Y después está la paradoja que nosotros hemos hecho actividades con niños. Resulta que hay niños, un porcentaje grande de los niños, quizás no de los que más comen frutas y verduras, que cuando les das un tomate tradicional muy bueno, no le gusta el insípido. Entonces yo no sé qué eso estamos... recuperar el sabor tradicional, pero resulta que mejor el sabor tradicional de ahora es el no sabor. Pero desde luego hay otro aspecto importante, creo que es importante, es el aspecto nutricional. Hay que ir a alimentar bien a la gente. No se trata de ingerir calorías, se trata de ingerir cosas que mejoren nuestra salud. Y ahí es donde creo que las frutas y las hortalizas, y el tomate en particular, tiene un papel importante que contribuir. Y debemos de resaltar, yo siempre digo, y parece que es verdad, que el americano medio, la fuente principal de vitamina C es el ketchup. La fuente principal de vitamina C de un americano... Pero claro, los pobres que comen muy mal. Los mediterráneos comemos mucho mejor, pero podemos comer aún mejor si nuestras frutas y hortalizas saben mejor y a los niños les gusta más, y si además el contenido nutricional lo mejoramos con las herramientas que tenemos. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver, el aumentar la ingesta per cápita de tomate, pero tomate de calidad. No cabe duda, ¿no? Porque tiene un efecto beneficioso para el organismo y que al final pues redunda en un montón de factores, ¿no? Ya no solo a nivel interno, sino relacionales también. Lo que habría que ver es un poco exactamente cuál es el criterio objetivo, es decir, cuál es lo desconozco, Carlos, y tampoco a lo mejor sería otro debate, ¿no? Sí es cierto que evidentemente pues, aumentar la renta al final en sí mismo ya es un per cápita de tomate, es un beneficio en sí mismo, y de qué forma podríamos hacerlo es un tema que también ha apuntado Tony, es decir, un tema educacional, es un tema de formación. Habría que analizar y un poco investigar la diferencia entre aquellos países donde la renta per cápita es muchísimo mayor que nosotros y qué es lo que están haciendo y por qué ese comportamiento, para quizá, bueno, si es una práctica saludable, pues intentar pues, aprender un poquito también en esa dirección, ¿no? Después, desde el punto de vista de ingesta hay diferentes factores, ¿vale? No solo desde el punto de vista educacional,
sino también desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Aquí son factores fundamentales en los cuales la promoción de nuevas variedades que realcen ese sabor, que realcen, y ya no solo eso, aparte del sabor, el comportamiento como consumidores a la hora de consumir los productos. Hay una diferencia importante, y eso está, así se constata, de la forma en la cual consumimos el tomate, directamente sacado del frigorífico, manteniéndolo con un cierto reposo, ¿no? También, y eso forma parte de la dirección de educación, formación y la manera que también consumimos. También podría ser una forma de incentivar un poco más el tomate si realmente pues, lo hiciéramos desde otro punto de vista. Y después, desde otro factor que considero importante, al final, y que está relacionado de forma indirecta con directa con la mejora y de forma indirecta, es el tema del precio. Evidentemente, el consumidor quiere consumir tomate, efectivamente, porque es saludable, ¿no? Pero a un precio razonable también, ¿no? Entonces, ahí el aumento de la producción, de la productividad en término medio por metro cuadrado, pues puede hacer que al final los precios finales, primero, los precios para el agricultor sean lo suficientemente rentables y finalmente para el consumidor lo suficientemente atractivos para que incentive también una mayor compra al final de este producto, ¿no? Porque cuántas veces nos ha pasado, ¿no? Que a veces llegas al lineal y precisamente no es el que se beneficia el agricultor de los precios, lo sufre el consumidor y es el propio agricultor el que también lo está sufriendo, ¿no? Y compramos piezas en lugar de comprar kilos, ¿no? Entonces también habría que analizarlo todo. En definitiva, al final el aumento de la renta per cápita del consumo de tomate no es algo que dependa de un solo factor, sino que habría que analizarlo todo de forma multifactorial en su conjunto. A ver, ¿qué dice la empresa? Bueno, mi opinión es, los datos de consumo de tomate fresco de los últimos años tienen una pequeña dispersión porque en el 19-20, con el tema del COVID y las diferentes oleadas que hubo, los datos de consumo durante un año y medio están un poco difusos y realmente pues tenemos la prueba fehaciente de que si comentamos que el consumo de fruta y verdura es algo saludable, pues la gente acude al supermercado corriendo a comprar fruta y verdura y la prueba lo tenemos en el COVID. Después de pasar la primera y la segunda oleada, el consumo volvió a bajar y ahora ha vuelto a subir, que son esos datos, Carlos, que apuntaba. Realmente nosotros en España somos un país mediterráneo y casi en la historia hemos consumido una media de kilo persona año más o menos similar. Pero bueno, ¿qué intentamos hacer desde Casi? Pues en Casi solemos decir que tenemos un tomate para cada consumidor y esto quiere decir que tenemos un tomate para un niño, para un adulto alemán, un adulto polaco o un adulto francés. ¿Qué es lo que creo que deberían de hacerse? Pues evidentemente la componente educacional es muy alta. Venimos lastrados de unos años en la que las frutas y hortalizas se consumían por hábito, no por el tema saludable. Y sí que creo que había que educar a los niños del futuro con este tema tan importante. ¿Qué estamos haciendo dentro de Casi o dentro de la Junta de Andalucía, en la que también participa Cajamar en algunas promociones o incluso en Europa, con asociaciones como Coespal o como Cofel o como ARE? Llevamos 3 años consecutivos promocionando el consumo de frutos y hortalizas y sobre todo enseñando a los niños qué es un invernadero, porque algún niño alemán o algún niño francés no conoce lo que es un invernadero y cuando ve tanto plástico se pone un poco nervioso. Y estamos haciendo campañas de consumo para enseñar, por un lado, que es un invernadero, que se produce de forma sostenible, que no se consumen combustibles fósiles, etcétera, y por otro lado, enseñando que el consumo de frutas y hortalizas es algo saludable y sostenible en el tiempo. Pues a nivel de industria estamos colaborando mucho con los clientes finales nuestros, apoyándonos en proyectos de agricultura regenerativa. Al final hay un nicho de mercado que cada vez es mayor, intentando que el producto sea más cercano, sea producido más local, sea más sostenible. Entonces, con esos distintos proyectos, apoyándonos también en agricultura de precisión, con imágenes satelitales, con riego de precisión, al final todo eso lo que nos aporta es reducir el consumo de agua y reducir a su vez el consumo de
los distintos fitosanitarios o abonos que utilizamos, o digamos utilizándolos mejor, ¿no? Esa es la línea que tenemos que ayudar a vender de un producto sostenible, un producto que es bueno con el medio ambiente, ¿no? Y que cada vez lo estamos haciendo mejor con respecto a otros mercados. Ahí debemos diferenciarnos. Y como apuntaba antes, un poco las tendencias de ir buscando la calidad para que las salsas que hace nuestro cliente pues no tenga que añadirle almidones, entonces, ¿cómo se hace eso? Buscando productos que te lo aporten una viscosidad mayor. Evitas la adición de ese tipo de otros ingredientes y así buscamos esa calidad del producto final no tan distorsionada, ¿no? Y lógicamente no tan machacada con cierto tipo de ingredientes que se le echan, que a lo mejor pues, el azúcar o los almidones que no tienen muy buena prensa, ¿no? Esa es la línea que debemos de seguir y es donde nosotros estamos muy volcados, ¿no? Yo, como digo, utilizando todo lo que actualmente está en el mercado y nos ofrecen para mejorar la eficiencia de todos los insumos que nuestros agricultores tienen y a nivel de fábrica igual, nuevas tecnologías de producción que te hagan productos que sean más frescos, no tanto sabor a procesado y que tengamos unos productos de máxima calidad, ¿no? Muy bien, nos encontramos ya en el tramo final de esta mesa, que la verdad es que muy interesante, yo estoy muy a gusto, pero le hemos de dar fin al tema y yo tengo una última pregunta, aunque luego surgirá digamos un resumen de todas ellas, y es un poco el tema de las posibles implicaciones geopolíticas, ¿vale? En ese sentido, pues tenemos de vecino a Marruecos, que una noticia también de esta semana es que ya ha alcanzado las 745.000 toneladas durante la última campaña. Eso supone un récord de exportación de Marruecos y al final el producto, el tomate que llega a Marruecos llega a Europa, llega a nuestra competencia. Ahora voy a pedir que cambiemos el sentido de las contestaciones. Empezamos por Joaquín. ¿Cómo veis un poco ese panorama? Me salgo de Marruecos porque para nosotros, para el tomate de industria, Marruecos no tiene en ese sentido a nivel competitivo, pero lo puedo asimilar con el tomate que llega procesado de otros orígenes, ¿no? Véase China, véase Estados Unidos, Egipto, Turquía. Estamos en la misma situación. Los niveles de exigencia que tenemos en la Unión Europea por abanderar ser los verdes del mundo nos están haciendo que seamos menos competitivos, ¿no? Y estamos, igual que puede pasar con el tomate de Marruecos, digamos, lastrando la industria europea en favor de otras. Así es como nos tenemos que diferenciar, pues, con la calidad que da nuestro producto, ¿no? Y qué aportamos nosotros a nuestros clientes que otros orígenes no es tan fácil que aporten. Ahora con el tema de los aranceles con Estados Unidos igual pasa lo mismo. Cuidado con los acuerdos que se puedan hacer porque va a hacer que la industria americana tiene también digamos, un poder exportador muy importante y puede hacer que llegue el tomate procesado ya, con, llamémoslo ketchup o otros productos, que llegue a unos precios muy, muy competitivos, ¿no? Si abrimos la puerta a reducir los aranceles, como parece que se está hablando, ¿no? Entonces, bueno, esa es la similitud que yo puedo sacar con lo que planteabas, ¿no? Bueno, el tema Marruecos para casi, para todo el tomate en general español es muy importante. No solo Marruecos, también hay otros países como Turquía, Egipto, etcétera, que están importando o exportando a la Unión Europea. Y bueno, realmente los números pues hablan por sí solos. Los últimos 10 años Marruecos ha duplicado el volumen de exportación hasta 750.000 toneladas año. Y sin embargo España, por ejemplo, ha disminuido un 50% su producción nacional. O sea, lo que hemos dejado de producir nosotros prácticamente lo están produciendo ellos. ¿Qué hemos hecho dentro de Casi o la cooperativa que ha intentado hacer? Pues evidentemente diferenciarse comercialmente de lo que hacen los demás. Si ellos hacen productos commodity, pues un cherry o un producto suelto, un producto tal, pues bueno, nosotros nos hemos especializado en hacer productos que no se pueden hacer allí. Y no se pueden hacer porque el know-how que tenemos en Casi pues tiene 80 años de historia y nuestras fincas, pues bueno, son fincas especiales porque están en la desembocadura de un río con alta salinidad, producimos pocos kilos. Las características organolépticas de nuestros productos son diferentes y los clientes lo valoran y lo reconocen. Pero yo ahora voy a hablar de la parte de ciudadano. Yo soy un ciudadano de la Unión Europea
Y yo como ciudadano quiero que el Parlamento Europeo garantice que nosotros podamos consumir productos frescos producidos en la Unión Europea. No tenemos por qué importar un alimento, y más un alimento de primera necesidad como es el tomate, de otros países. Bien, como ha dicho Joaquín, producidos sin las mismas características en cuanto a salubridad, fitosanitaria o la misma legislación con la que producimos nosotros. Evidentemente, Europa es muy importante y debemos de tener una soberanía alimentaria propia. Y bueno, por último, comentar también de que los datos son abrumadores. O sea, al final, con el paso del tiempo, nos estamos dando cuenta de que lo que producen allí no se puede producir aquí. Y a partir del 4 de octubre del 2024 salió la sentencia nueva de la Comisión Europea que decía, del Tribunal de Justicia Supremo Europea, que decía que todo el producto tomate o melón producido en territorio saharaui debía de importarse con etiqueta origen Sáhara Occidental. Esto ha sido así desde hace un año. De hecho, la sentencia caduca en 5 días, porque es el día 5 de octubre del 25, y uno de los motivos que Fruit Attraction haya decidido que el producto estrella sea esto, precisamente era para darle visibilidad a esta sentencia. Hace una semana la Comisión Europea pasó un borrador de un acuerdo nuevo comercial con la Unión Europea el 15 de septiembre de este año, y en el acuerdo de la Comisión pues no está siendo muy, por así decirlo, dejando a España o a los países productivos de tomate en un buen lugar. Por lo que creo que todos los ciudadanos europeos merecemos por lo menos tener una soberanía alimentaria en tomate y luchar por nuestros intereses comunes. Yo totalmente de acuerdo en la línea que argumenta Jesús, sobre todo desde el punto de vista de la mejora vegetal y desde luego pues es el camino un poco pues para diferenciarte al final de tus competidores, ¿no? Si quieres luchar por precio pues va a ser muy complicado. Por tanto, la vía que tiene es la que bueno, pues está siguiendo pues, no solo ellos, sino otras compañías del entorno, de la zona, diversificando, buscando alternativas que aporten valor al material que comercializan y que al final pues, les permita pues, mejorar ese índice de rentabilidad pues, para que el agricultor pues, pueda vivir, ¿no? De alguna manera. Esto, en definitiva, pues es importante porque es uno de los grandes objetivos de mejora, ¿no? que tienen las compañías que se dedican a la innovación en material vegetal. Por tanto, es básico y fundamental el seguir esa línea de trabajo, ¿no? El seguir innovando, seguir apostando por el nuevo material pues, y sobre todo material también, porque antes lo apuntaba, no en esta pregunta, sino en otra, el tema de resistencia es también importante, ¿no? Ahora tenemos un cambio en tema varietal y hasta que se ponen a punto al final los materiales, pues pasamos un proceso que puede ser un tanto dificultoso, ¿no? Para la producción, porque poner a punto una variedad. Rugoso se origina en el 2014, aparece en Israel y poco a poco se va difundiendo hasta que nos llega a Almería. Y desde que llega a Almería hasta que, fijaros la revolución, prácticamente en 8 o 9 años se ha dado solución a variedades resistentes a rugoso. Habría que definir lo que es el resistente, no vamos a entrar en esos conceptos, pero fíjate que estamos evolucionando en esa línea para mejorar muchísimo la producción sobre la base de las variedades que actualmente tenemos. Entonces, 2 líneas de trabajo: mejora de la producción para que al final seáis competitivos en precio contra vuestros competidores, y después la diversificación, diferenciación e introducción de nuevo material que os aporte más valor. Así es. Yo, desde la perspectiva de los centros de investigación, lo único que puedo decir es que el secreto para competir mejor es innovar y hacerlo mejor que la competencia. Evidentemente, en cuestiones de producción, costes de producción, no vamos a poder competir nunca porque la calidad de vida del saharaui no es la que queremos para nuestra gente y evidentemente hay que invertir en investigar, y lo que hay que hacer en el caso de la investigación es el que cosas como tecnologías, como las tecnologías de edición genética, que Europa se lo está mirando, pues que rápidamente se pueden utilizar de tal forma que las podamos utilizar como ya se están utilizando en otros países líderes, como puede ser Japón o en Estados Unidos, ¿no? O en Israel.
Yo creo que es una cuestión de no pensar que el mundo no cambia, el mundo cambia, evoluciona, todo el mundo tiene derechos a producir. Lo de la soberanía es una cosa para mí clarísima. No podemos depender a importar de otros. Ya no se trata de la competencia de terceros países por el mercado europeo, sino nosotros mismos tenemos que desarrollar nuestras mejores variedades para nuestras condiciones. Las condiciones de Badajoz en el verano no son las mismas que las de otros sitios, ¿no? Y tenemos que tener investigación, desarrollos propios, no seleccionar lo mejor de lo que ya han desarrollado otros para otros sitios y probarlos en nuestras instalaciones. No, hay que hacer mejora propia aquí para nuestros intereses, para los intereses de nuestro país. Y creo que el secreto es ir por delante de los demás, a menos que sea un año o dos. Tecnologías, por ejemplo, de mejora del ciclo de mejora, que en vez de poder hacer 3 ciclos al año va a hacer 4. Eso acelera un 20% el programa de mejora para poder entrar al mercado. Eso es clave, porque el cambio climático está viniendo a una rapidez que no da tiempo a desarrollar variedades. Ya nos ha pillado en falta, ¿vale? Yo creo que innovar, invertir en innovación y transferir esto al sector. Muy bien, pues estamos ya en el final y a mí solo me queda una pregunta que me gustaría que respondieseis de manera, podríamos decir, tajante o muy clara y de manera muy corta, ¿eh? Y es para vosotros, fijaros, estamos hablando de la revolución tecnológica en tomates, ¿eh? Pero ¿cuál sería, en opinión de cada uno de vosotros, los retos más importantes en cuanto a innovación en tomate? Joaquín. Bien, pues bueno, al final lo he apuntado en las distintas intervenciones, ¿no? Son variedades resistentes a las altas temperaturas, variedades que nos permitan buscar un mayor eficiencia a nivel de producción industrial y que cada vez al agricultor le aporten un también valor de alto nivel de producción, ¿no? Para nosotros sí es muy importante que nos siga permitiendo y que sigamos trabajando en ciertas enfermedades y que están lastrando la producción, pero que nos permitirá diferenciarnos del resto, ¿no? Seguimos con proyectos de sostenibilidad que tengan menor consumo de agua y menor consumo de fertilizantes, pero al final, bueno, es una carta a los Reyes Magos, ¿no? Pero ese es el objetivo, ¿no?, que debemos de buscar, ¿no? Bueno, pues un poco parecido a lo que apuntaba Joaquín. Si bien nosotros siempre decimos dentro de nuestra cooperativa que debemos de producir más con menos. Es decir, cada vez la legislación no es más exigente en el tema de la sostenibilidad. Tenemos que ser muy sostenibles desde el punto de vista de ahorro de agua, ahorro de fertilizantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, no podemos olvidar que ser sostenible también significa ser sostenible financieramente y por lo tanto la rentabilidad de nuestros productores. No nos pueden asfixiar con políticas muy restrictivas en cuanto a la sostenibilidad y por un lado querer producir más. Entonces, teniendo una competencia abajo con costes laborales inferiores y nosotros costes laborales superiores, evidentemente tenemos que adaptar todo el entorno que nos rodea con mejoras genéticas, con diferentes variedades y sobre todo con variedades que nos permitan ser sostenibles, pero en el tiempo, que es lo importante. No cabe duda que tenemos grandes retos por delante, ¿no?, en temas de sostenibilidad. Tenemos que producir más con menos al final, en una población creciente. Hay previsiones que para el 2050 probablemente lleguemos a 9.700 millones de habitantes. Eso de forma global. De forma local tenemos que dar solución también a los productores porque necesitan también producir más con menos, mejorar resistencia a enfermedades, claramente aumentar la producción y la productividad de los cultivos y además dando soluciones de forma sostenible, con nuevas variedades que al final requieran menos insumos en fertilizantes, menos insumos en fitosanitarios, energía y en agua. En definitiva, apostar por la sostenibilidad del sistema, tanto económica como social, a través de la introducción de nuevo material vegetal. Considerando las nuevas tecnologías, es una herramienta básica, fundamental y clave de cara al futuro, que sin ella nuestros agricultores van a sufrir consecuencias importantes si la legislación no va acorde
con lo que realmente las necesidades del campo necesitan. Bueno, yo solo puedo repetir lo que ya han dicho, creo que ya han cubierto a todos. Yo creo que todo lo que nos gustaría es un tomate bueno, que produzca suficiente para que el agricultor se gane bien la vida, que no sea necesario utilizar pesticidas para que no contamine el medio ambiente, que no gaste mucha agua que no tenemos, que incluso podamos aprovechar el agua que está salinizada porque ya hemos agotado los pozos y hay filtraciones de... pero eso, y eso tenemos que hacerlo con todas nuestras herramientas a nuestra disposición, ¿vale? Yo creo que Europa debe facilitar esto desde el punto de vista legislativo, y los investigadores y las empresas tenemos que trabajar codo a codo para ser más competitivos, todos juntos, ¿vale? Poder desarrollar, innovar de tal forma que podamos tener una sociedad que alimente a una cantidad cada vez más grande de gente sin cargarnos el planeta y sin cargarnos el sector productivo, ¿vale? Pues Toni, IBMCP, CSIC, Paco, Anove, Juan Jesús, Casi, Joaquín, Pronat, de verdad muchas gracias. Para mí ha sido una mesa de lujo, un honor para mí haber podido moderaros a vosotros, y muchas gracias por el contenido que aquí ha quedado. Gracias.